La familia de mi esposa me dio una casa como regalo de bodas, pero mis padres dijeron que debería ser para mi hermana porque está pasando por un mal momento. Cuando me negué, ella llevó la situación al extremo y todo terminó con cargos penales. Mi nombre es Carlos y me casé con Diana hace 8 meses. Su familia viene de dinero de abolengo. Su madre, Victoria, toma decisiones de millones de pesos antes del almuerzo y nunca necesita levantar la voz. Mi familia es sólidamente de clase media. Mi papá, Francisco, trabaja en ventas de seguros, mi mamá, Laura, es secretaria en una escuela, y mi hermana menor, Jimena, nunca ha enfrentado consecuencias por nada. Yo fui el que sacaba buenas calificaciones y trabajó para pagarse la universidad, Jimena era la divertida. Yo trabajo como evaluador de bienes raíces comerciales. Gano bien, tengo trabajo estable y construí mi carrera desde cero. Cuando Diana y yo nos comprometimos, Victoria me trató como familia de inmediato. Sin pruebas, sin tener que demostrar nada, solo respeto desde el primer día. La boda fue en la hacienda de Victoria. Tuvimos unos 100 invitados, todo lo que queríamos. Durante la recepción, Victoria nos apartó y nos entregó unas llaves y un sobre. Adentro había documentos para una casona de estilo colonial en el centro histórico de Coyoacán. 3 habitaciones, pisos de madera originales, vitrales, una terraza perimetral, el tipo de lugar valuado en unos 11,560,000 pesos con el que sueñas, pero que nunca crees que realmente vas a conseguir. Intenté rechazarlo, pero Victoria me frenó de inmediato. Toda pareja necesita un hogar adecuado para comenzar su matrimonio. La propiedad se mantiene dentro del fideicomiso familiar, pero ustedes tienen derechos de uso vitalicio y control total. Consideren lo suyo en todos los aspectos que importan. Véanlo como una inversión en su futuro. Diana y yo habíamos estado ahorrando durante 4 años solo para pagar el enganche de alguna casita básica para empezar. Esto lo cambiaba todo. Mis padres parecían genuinamente felices en la recepción. Mi mamá no dejaba de decir lo bendecidos que éramos. Mi papá le estrechó la mano a Victoria tantas veces que se volvió incómodo. Jimena fue la dama de honor y parecía emocionada, aunque hizo demasiadas preguntas específicas sobre el valor de la propiedad y los metros cuadrados. Durante 2 semanas, la vida fue perfecta. Pasamos nuestra luna de miel en Grecia y regresamos a nuestra casa, que Victoria había mandado limpiar profesionalmente y amueblar de manera parcial. Pasábamos las noches planeando nuestro futuro, hablando de tener hijos algún día, todas las cosas normales de recién casados. Entonces mi mamá llamó. Tenemos que hablar. Tu padre y yo vamos para allá. Llevaremos a Jimena. Ese tono supe de inmediato que algo andaba mal. ¿Esta noche? Pregunté. Estaremos ahí en 1 hora. Aparecieron como si estuvieran entrando a una intervención. Los 3 tenían una energía muy rara, como si hubieran ensayado algo. Francisco se sentó pesadamente. Hemos estado pensando en su situación aquí. ¿Qué situación? Jimena intervino. ¿Esta casa? Hizo un gesto a su alrededor como si ya estuviera midiendo para comprar muebles. Es muy bonita. En serio, muy bonita. Gracias, dijo Diana secamente. Laura se inclinó hacia adelante con esa mirada de madre preocupada que yo reconocía desde mi infancia. El contrato de renta de Jimena se vence el mes que viene y está teniendo problemas para encontrar algo que pueda pagar. Mi estómago dio un vuelco. Sabía exactamente hacia dónde iba esto. El asunto es, continuó Francisco, que Jimena de verdad necesita un lugar donde vivir, y ustedes 2 tienen esta casa tan grande. Parece la solución más obvia. Diana habló antes de que yo pudiera hacerlo. Podemos ayudarla a buscar un departamento, pero este es nuestro hogar. Los ojos de Jimena se volvieron fríos. ¿Ven? Esa es exactamente la actitud. A algunas personas les entregan todo en bandeja de plata y de repente se creen mejores que los demás. Sentí que la mandíbula se me tensaba. Jimena, te estás pasando de la raya. Laura me interrumpió. Dale esta casa a tu hermana inmediatamente. Ella la necesita más que ustedes, egoístas. Algunas personas malagradecidas simplemente no merecen las cosas buenas que otros les dan.
Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Por un segundo, lo sentí. Ese viejo condicionamiento, la voz en mi cabeza que decía, sé razonable, que decía, la familia es lo primero, y que decía, tal vez tienen razón. Había pasado toda mi infancia siendo el responsable, el que hacía sacrificios, el que hacía lo correcto. Y por solo un momento, casi me disculpó. Luego miré a Diana, vi la incredulidad en sus ojos, recordé la amabilidad de Victoria, pensé en el hogar que habíamos estado construyendo juntos, y me reí. No fue una risa amigable. ¿Hablan en serio? Francisco asintió como si esto fuera lo más razonable del mundo. Los verdaderos miembros de la familia se ayudan entre sí. Jimena la está pasando mal y tú estás sentado cómodamente en una casa por la que ni siquiera trabajaste. Jimena sonrió con suficiencia. Deja de ser un estorbo y solo haz lo que te decimos. No es como si te hubieras ganado esto. Tu suegra rica te lo dio en bandeja de plata. Diana se puso de pie. Con todo el respeto que se merecen, que a estas alturas es nulo, mi madre nos dio esta casa a nosotros. No a ustedes, no a su hija. A nosotros como regalo de bodas, lo que significa que no está a discusión. La cara de Laura enrojeció. ¿Así que ahora se creen demasiado buenos para la familia? No, dije tranquilamente. Creo que están delirando si piensan que vamos a entregar una casa de 11,5 millones de pesos porque Jimena no se molesta en trabajar a tiempo completo. Ella trabaja duro, espetó Francisco. Trabaja medio tiempo en una boutique por elección, respondí de inmediato. Rechazó un puesto de gerente el mes pasado porque interferiría con su vida social. No te atrevas a juzgar mis decisiones, dijo Jimena. No estoy juzgando. Estoy diciendo hechos. No puedes ir por la vida sin esforzarte y luego exigir que yo resuelva tus problemas. Durante 2 horas, siguieron presionando. Usaron todas las tácticas de manipulación posibles, acusaciones de egoísmo, amenazas de cortar el contacto, recordatorios de cada sacrificio que supuestamente habían hecho por mí. Jimena estaba sentada allí con esa expresión de creerse con derecho a todo, ocasionalmente agregando comentarios sobre cómo redecoraría el lugar. Finalmente, Diana no aguantó más. Lárguense. Laura la miró sorprendida. ¿Perdón? Ya la escucharon, dije. Váyanse de nuestra casa ahora mismo. Francisco empezó a discutir. Diana caminó hacia la puerta y la abrió. Váyanse antes de que llame a la policía y los haga escoltar fuera de una propiedad que no les pertenece. Jimena se rió. Bien. Pero no vengan llorando con nosotros cuando su nueva y elegante familia se canse de ustedes y los eche a la calle. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me puse de pie y los miré a los tres. Déjenme dejarles algo muy claro, nunca volverán a poner un pie en esta casa. Nunca volverán a contactarnos sobre esta casa. Y si lo intentan, descubrirán que tan rápido puedo hacer que sus vidas sean muy incómodas. Ahora, váyanse. Después de que se fueron, Diana me miró. ¿Estás bien? Sí, dije, pero esto no ha terminado. Ella asintió. Lo sé. Y lanzaron una campaña de acoso total en menos de 24 horas. Llamadas antes de las 7 de la mañana, mensajes de texto después de la medianoche, chantajes emocionales sin parar. Laura me enviaba mensajes sobre cómo Jimena lloraba hasta quedarse dormida. Francisco me advertía que estaba eligiendo sufrir las consecuencias, y Jimena me bombardeaba con capturas de pantalla de estudios carísimos con mensajes sobre cómo ella sufría mientras yo vivía en una mansión. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Jimena publicaba frases sobre familias falsas, fotos de departamentos estrechos y debates sobre si el dinero cambia a las personas. Sus amigos se le unieron. En la iglesia, Laura se pintó a sí misma como la madre devastada con un hijo malagradecido. Francisco visitó mi oficina 2 veces tratando de convencer a mi jefe de que yo era inestable. Tergiversaron todo, afirmando que me había casado por dinero, que había olvidado mis raíces y abandonado a mi hermana. Ni una palabra sobre exigir mi casa o llamarnos egoístas. Diana se mantuvo calmada. Están escalando las cosas. Documenta todo. Así que armamos una carpeta. Capturas de pantalla,
mensajes de voz, textos, publicaciones. El patrón era innegable. Luego, la familia extendida se unió. Mi tía Dolores me llamó llorando por lo mucho que yo había cambiado. Mi tío Gerardo me dejó mensajes de voz llenos de furia. Primos con los que apenas había hablado desde la preparatoria me daban sermones sobre moralidad. Cada conversación seguía el mismo guión: decepción, culpa y luego enojo cuando no cedía. El punto de quiebre llegó a las 2 semanas, cuando Jimena entró a mi lugar de trabajo como si fuera dueña del edificio. «Tenemos que hablar», anunció, con la voz resonando por toda la oficina de planta abierta. «Jimena, este es mi lugar de trabajo. Tienes que irte». «Oh, así que ahora eres demasiado importante para hablar con tu propia hermana». Se cruzó de brazos y se plantó en una de las sillas de la sala de espera. «Bien. Me sentaré aquí hasta que estés listo para tener una conversación de adultos». Mi jefe salió de su oficina con cara de preocupación. «¿Todo bien por aquí?». Jimena intervino antes de que yo pudiera responder. «De hecho, esperaba hablar con usted sobre la situación de mi hermano. Ha estado teniendo algunos problemas familiares que están afectando su juicio». Sentí que se me revolvía el estómago. «Jimena, vete ahora». ¿Sabía que su nueva familia le regaló una casa de casi 12 millones de pesos? Lo dijo lo suficientemente alto para que todos en la oficina lo escucharan con claridad. Se la entregaron como si nada. Y ahora se niega a ayudar a su propia hermana, que está a punto de quedarse en la calle, porque se cree demasiado bueno para la familia que lo crió. Me preocupa su estado mental. Pude ver a mis compañeros de trabajo fingiendo no mirar. Vi a la recepcionista abrir los ojos de par en par. Vi a los clientes en la sala de espera intercambiando miradas incómodas. Mi reputación profesional estaba siendo destruida en tiempo real. Mi jefe se aclaró la garganta, claramente incómodo con la situación. «Señorita, voy a tener que pedirle que se retire. Este es un lugar de trabajo, no es apropiado para discusiones familiares». La máscara de Jimena se cayó por un momento, revelando puro cálculo debajo de su acto de hermana preocupada. Claro, todos siempre se ponen de su lado. El pobre niño de oro, Carlitos, que nunca hace nada malo. Espero que estés orgulloso de ti mismo, hermanito. Espero que valga la pena. ¿Se fue? La oficina se quedó en silencio durante unos 10 segundos. Luego comenzaron los susurros. Pasé el resto del día esquivando preguntas incómodas y tratando de salvar lo que podía. Mi jefe me llevó a un lado a las 4 de la tarde. «Carlos, entiendo que las situaciones familiares pueden ser complicadas y desastrosas, pero de ahora en adelante necesitas evitar que tu vida personal afecte el ambiente laboral. Si esto vuelve a suceder, tendremos que tener una conversación mucho más seria sobre tu puesto aquí». Fue una advertencia, una consecuencia profesional directa por algo que ni siquiera fue mi culpa, orquestado enteramente por la manipulación de mi hermana. Cuando llegué a casa esa noche, Diana me esperaba en la cocina. Me echó un vistazo a la cara y supo lo que había pasado. «Fueron a tu trabajo», le conté. Jimena apareció en horario laboral y le dijo a mi jefe y a la mitad de mi oficina que me habían regalado casi 12 millones de pesos y que no quiero ayudar a mi propia hermana. Me hizo quedar como un niño rico consentido que abandonó a su familia. Mi jefe me advirtió que mantuviera mis problemas personales fuera de la oficina. Me senté pesadamente a la mesa de la cocina. ¿Y sabes qué es lo peor? Por unos 5 segundos después de que ella se fue, después de que todos se me quedaron viendo, me pregunté si tenían razón. Si tal vez estaba siendo egoísta, si tal vez debería dejar que Jimena se mude temporalmente y terminar con todo este caos. Diana se sentó frente a mí y se quedó en silencio por un largo momento. ¿Y qué decidiste? La miré. Decidí que ellos tuvieron su oportunidad de alegrarse por nosotros. Pudieron haber celebrado nuestra boda, nuestra casa, nuestro futuro juntos. En lugar de eso, eligieron ser resentidos. Eligieron exigir cosas. Eligieron lanzar esta campaña de acoso. Eso es culpa suya, no nuestra. Ellos tomaron su decisión. Ella asintió lentamente. ¿Estás absolutamente seguro? Porque una vez que involucremos a mi madre, una vez que respondamos, no hay vuelta atrás.
Esto se convierte en una guerra. Estoy seguro, me puse de pie. Ya me cansé de ser el razonable. Ya me cansé de intentar hacer las paces con personas que ven mi felicidad como una oportunidad para ellos. Llama a tu madre. Ese sábado, Laura me llamó, sonando angustiada. Tu padre ha estado teniendo dolores de cabeza por el estrés. El médico dice que necesita reducir el estrés. ¿Y sabes qué es lo que le ha estado pesando en la mente? Clásica manipulación. Si papá está estresado, eso es entre él y su médico. Él necesita que su hijo deje de ser egoísta y ayude a su familia. ¿Quieres que tu padre se enferme por esto? Funcionó lo suficiente como para que aceptara reunirme con ellos para cenar. Diana dijo que vendría conmigo, que no era negociable. La cena fue en su casa. Cuando entramos, fue una emboscada. Mamá, papá, Jimena e incluso la amiga de Jimena, Tania, estaban allí, mirándonos con expresiones que iban desde la decepción hasta la hostilidad. Hemos estado pensando en llegar a un acuerdo, empezó Francisco. Tenía ese tono razonable que usaba cuando estaba a punto de decir algo completamente irracional. Una solución práctica que nos beneficie a todos. Los escucho, dije. ¿Qué tal si Jimena se muda con ustedes? Preguntó Laura, con la voz ya quebrándose de la emoción. Solo temporalmente, hasta que se recupere económicamente. No estamos pidiendo caridad, solo que la familia ayude a la familia en un momento difícil. Jimena intervino con esa actitud de prepotencia. Podría tomar la tercera recámara. No estorbaría. Incluso ayudaría con los servicios, aunque, honestamente, con una casa de ese tamaño, probablemente ni siquiera notarían que estoy ahí. Diana se rió. Fue una risa cortante y fría. ¿No? Todos la miraron. Déjenme ser más clara, continuó Diana. Absolutamente no. Ni temporalmente, ni permanentemente, ni nunca. Esa casa fue un regalo de mi madre para nosotros. No para su consentida hija que cree que el mundo le debe algo. La cara de Laura se puso roja. Su voz se volvió más aguda. ¿Cómo te atreves a hablar de mi hija de esa manera? Después de todo lo que hemos hecho por esta familia, después de todos los sacrificios que hemos hecho. ¿Sacrificios?, la interrumpí. ¿Qué sacrificios? ¿Ser padres decentes? A eso se le llama hacer su trabajo. Francisco intervino con esa voz fría y lógica. Veamos esto objetivamente. Tienen 3 recámaras y son 2 personas. Es un uso ineficiente del espacio. Jimena necesita vivienda. Las matemáticas son simples. La elección moral es obvia. Jimena sonrió con burla. Además, seamos realistas. No es como si ustedes dos se hubieran ganado esa casa. Tu mami se las dio porque está forrada de dinero. Algunos de nosotros realmente tenemos que trabajar para conseguir lo que tenemos. Tienes razón, dije con calma. Entonces, ¿por qué no trabajas lo suficientemente duro para conseguir tu propio lugar? La habitación se quedó en silencio. Francisco encontró su voz. Este es exactamente el problema. Ambos se creen mejores que nosotros, superiores porque ahora tienen dinero. Laura ya estaba llorando, montando todo un espectáculo de martirio. No puedo creer que mi propio hijo permita que su esposa nos falte al respeto de esta manera después de todo lo que sacrificamos para criarte bien. Diana se inclinó hacia adelante. Su voz era baja y controlada. No pueden insultar a mi esposo y pedir su casa en la misma oración. Así no funciona el respeto. Así no funciona la familia. Y, francamente, nos han demostrado exactamente qué tipo de familia son. Jimena se puso de pie. ¿Saben qué? Los dos son unos egoístas. Tuvieron suerte y ahora creen que se lo merecen. No creemos que nos lo merecemos, dije. Solo no somos tan estúpidos como para regalarlo porque hiciste un berrinche. Laura empezó a llorar más fuerte. No puedo creer que mi propio hijo prefiera el dinero a la familia. Me levanté lentamente. Déjenme dejar algo muy claro. No elegí el dinero. Elegí a mi esposa. Elegí mi matrimonio.
Elegí la vida que estamos construyendo juntos. Ustedes son los que decidieron que eso no era suficiente. Ustedes son los que exigieron cosas en lugar de felicitarnos. Ustedes son los que convirtieron a la familia en un arma contra el respeto. Los miré a cada uno de ellos. Esto es lo que va a pasar ahora. Si siguen presionando, descubrirán que los límites no son sugerencias, son consecuencias esperando a suceder. Esa es la única opción que les estoy dando. Nos fuimos después de eso. Diana condujo porque yo estaba demasiado enojado para concentrarme. El viaje a casa fue silencioso durante los primeros 10 minutos. Luego, Diana habló. No van a parar. Lo sé. Van a seguir escalando hasta que algo se rompa. ¿Estás lista para eso? Sí, dije, estoy listo. Mi prima Raquel me llamó. Tengo que decirte algo sobre Jimena. Le ha estado diciendo a la gente que se va a mudar a una casa el mes que viene. No que espera hacerlo, sino que definitivamente lo hará. Incluso ha estado usando tu dirección para su correo y contactó a contratistas para hacer remodelaciones. Se me heló la sangre. ¿Estás segura? ¿Positiva? Me mostró fotos de tu casa y dijo que iba a ser suya. También les ha dicho a posibles roomies que pueden mudarse el mes que viene. Les está cobrando depósitos. Dios mío. Esa ni siquiera es la peor parte. Tus padres han sido cómplices desde el principio. Ellos también planeaban mudarse. Francisco hablaba de jubilarse anticipadamente. Laura quería renunciar a su trabajo. Vieron tu matrimonio como su boleto de salida. Colgué y le conté todo a Diana. Su expresión se volvió de hielo. Voy a llamar a mi madre ahora mismo. Victoria llegó 2 horas después. Le expusimos todo, las exigencias, el acoso, la emboscada en el trabajo, Jimena cobrando depósitos a roomies por una casa que no le pertenecía. Victoria escuchó en completo silencio. Cuando terminamos, se quedó callada por un largo momento. Entonces, ¿tu familia cree que tiene algún derecho sobre una propiedad que me pertenece? Al parecer, dije. Qué interesante. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Sí, habla Victoria Castañeda. Necesito programar un almuerzo en el Club Campestre Los Olivos para mañana. La lista de invitados será el señor Francisco Cortés, la señora Laura Cortés y su hija, Jimena. Sí, como mis invitados. Gracias. Colgó y nos miró. Yo me encargo de esto. Ustedes dos estarán allí para presenciarlo, pero yo seré quien hable. El club de campo tenía sillas de cuero, candelabros de cristal y pinturas al óleo. Laura se había arreglado mucho. Francisco se veía incómodo con corbata. Jimena lucía emocionada. Victoria fue la anfitriona perfecta. Pidió bebidas, hizo plática casual, halagó el atuendo de Laura. Luego fue al grano. Tengo entendido que ha habido cierta confusión sobre la casa que les regalé a Carlos y Diana. El tenedor de Laura se detuvo. Oh, bueno, solo estábamos hablando de que la familia ayuda a la familia. Por supuesto, la familia es importante. Por eso quería aclarar las cosas personalmente. Jimena se inclinó hacia adelante. Señora Castañeda, espero que Carlos le haya explicado que estoy en una situación difícil. Esa casa tiene 3 recámaras y solo son ellos 2. Victoria sonrió. Qué considerado de tu parte preocuparte por la eficiencia del espacio. Cuéntame sobre tu situación actual. Jimena le explicó lo de su estudio, lo caro que era, cómo se le vencía el contrato. Entiendo. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en una boutique exclusiva en Polanco. A tiempo completo. La cara de Jimena se puso rosada. A medio tiempo actualmente, pero... ¿Rechazaste un puesto de gerente allí recientemente? ¿Correcto? La temperatura bajó. Jimena me lanzó una mirada fulminante. Victoria continuó con suavidad. Carlos me cuenta muchas cosas. Nos hemos vuelto muy cercanos. También me mencionó que crees que deberías quedarte con la casa que les regalé a él y a Diana por su boda. Silencio absoluto.
Francisco se aclaró la garganta. Señora Castañeda, puede que haya un malentendido. No lo creo. ¿Ustedes creen que porque yo le regalé una casa a mi hija y a mi yerno, su hija de alguna manera se la merece en su lugar? La cara de Laura se puso roja. Solo pensamos que ya que Jimena la está pasando mal. ¿Pasando mal? Victoria soltó el tenedor con precisión. Su hija trabaja a medio tiempo por elección, rechazó un ascenso y ha estado cobrando depósitos a posibles roomies por una casa que no le pertenece. Jimena palideció. ¿Cómo es que? ¿De verdad pensaste que podías hacer reclamos sobre una propiedad que me pertenece sin que yo me enterara? Victoria abrió una carpeta y sacó unos documentos. Déjenme explicarles algo. Si bien les regalé la casa a Carlos y Diana, permanece bajo la supervisión del fideicomiso familiar. Tienen todos los derechos para vivir ahí, pero existen ciertas protecciones. Esparció los papeles sobre la mesa. Esta es la documentación del fideicomiso. Estas son las escrituras con sus cláusulas. Y esta es una carta de cese y desistimiento de mi abogada para Jimena, exigiéndole que deje de presentarse como si tuviera algún derecho sobre la propiedad. Jimena abría y cerraba la boca sin saber qué decir. Además, continuó Victoria, después de enterarnos de que habías estado en la propiedad hablando con contratistas sobre trabajos no autorizados, instalé cámaras de seguridad. Volviste varias veces. Las grabaciones son bastante claras. Francisco encontró su voz. Usted no puede hacer esto. Puedo hacer exactamente esto, y lo haré. Victoria se recargó en la silla. Déjenme ser muy clara. La casa se queda con Carlos y Diana. Jimena no se mudará, no visitará ni tendrá ningún contacto con la propiedad. Cualquier acoso adicional resultará en órdenes de restricción. Laura empezó a llorar. Usted no entiende lo que es. Lo entiendo perfectamente. Ustedes criaron a una hija que cree que tiene derecho a cosas que no se ha ganado. Y cuando mi familia no quiso alimentar ese engaño, lanzaron una campaña de acoso. Eso se acaba hoy. ¿Se levantó? El almuerzo ha terminado. Les sugiero que usen este tiempo para reflexionar sobre lo que realmente significa la familia. Mientras salíamos, Jimena siseó. Todo esto es culpa de Carlos. Victoria se detuvo sin voltear, hablando lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan. No, querida. Ustedes se hicieron esto a sí mismos. Durante 2 semanas después de la humillación en el club de campo, las cosas estuvieron tranquilas. Demasiado tranquilas. Pensé que el golpe de Victoria había funcionado. Todo comenzó con una nueva ola de llamadas de la familia, pero el tono había cambiado. Ya no intentaban hacernos sentir culpables. Eran amenazas apenas disfrazadas de preocupación. El tío Gerardo llamó para decirme que había cometido un grave error avergonzando a mis padres en público en ese club, y que algunos errores no tienen marcha atrás. La tía Dolores llamó llorando, diciendo que la familia nunca nos perdonaría por lo que habíamos hecho, que habíamos cruzado una línea que no se podía borrar. Primos con los que no hablaba desde la prepa de repente tenían opiniones muy firmes sobre respetar a los mayores y honrar la lealtad familiar por encima de todo. Los mensajes se volvieron más oscuros, más agresivos, ya no se trataba de que Jimena necesitara ayuda, sino de que nosotros debíamos enfrentar las consecuencias. Luego Francisco apareció en mi oficina de nuevo. Esta vez, no intentó entrar ni hablar con mi jefe. Esperó en el estacionamiento hasta que salí al final del día, parado junto a su coche, observando la entrada. Carlos, dijo cuando me vio. Tenemos que hablar sobre lo que pasó en el club. No hay nada de qué hablar, dije, manteniendo mi distancia. Victoria dejó todo muy claro. Pusiste a tu suegra en nuestra contra. Nos hiciste quedar como idiotas frente a esa gente. Hiciste llorar a tu madre en público. Eso tiene consecuencias. Las únicas consecuencias aquí son las que ustedes mismos se ganaron, dije. Ahora, sal de esta propiedad antes de que llame a seguridad. Se fue sin decir una palabra más. Esa noche, Diana me mostró la última actividad de Jimena en redes sociales. Había publicado una encuesta sobre familiares que abandonan a parientes necesitados. Los comentarios coincidían en que el karma siempre te alcanza.
El comentario que le siguió me inquietó: a veces el karma necesita un empujoncito. A veces a la gente hay que recordarle qué es lo que realmente importa en la vida. Luego, mi prima Raquel me llamó con información que me heló la sangre. Tienes que saber lo que Jimena ha estado diciendo, me dijo Raquel, con voz urgente. Le está diciendo a la gente que ya tiene roomies listos para el mes que entra. Ha estado mostrando fotos de tu casa y diciendo que va a ser suya. Ya cobró depósitos de al menos 3 personas. Sigue cobrando dinero incluso después de la carta de cese y desistimiento. Y no solo cobrando dinero. Le dice a la gente que ya es un hecho, que tú y Diana van a entrar en razón tarde o temprano o que va a pasar algo que cambiará la situación a su favor. No para de hablar del karma, de golpes de realidad y de cómo a veces tienen que pasar cosas malas antes de que la gente aprenda lecciones importantes. ¿Qué diablos significa eso? No lo sé, dijo Raquel. Pero Carlos, suena completamente desquiciada, como si estuviera genuinamente convencida de que esta casa ya es suya de alguna manera. Como si solo estuviera esperando que ocurra algo en específico. Da miedo. Después de colgar, le conté todo a Diana. Llamó a Victoria de inmediato. Necesitamos aumentar la seguridad. Victoria respondió. Voy a hacer que mi equipo instale cámaras adicionales mañana. Cada ángulo, cada entrada, y voy a organizar rondines regulares. Si tu hermana vuelve a acercarse a esa propiedad, quiero evidencia. ¿De verdad crees que intentarán algo? Pregunté. Creo que las personas desesperadas hacen cosas impredecibles. Es mejor estar preparados. Durante 3 semanas más, no pasó nada. Los rondines de seguridad no mostraron actividad inusual. Las cámaras no captaron nada más allá de vecinos paseando a sus perros y repartidores. El trabajo volvió a la normalidad. La vida se asentó en una rutina. Casi nos permitimos relajarnos, casi nos convencimos de que lo peor había pasado. Entonces el papá de Diana nos llamó con una invitación a su cabaña en Valle de Bravo para un fin de semana largo. Una oportunidad para relajarnos y alejarnos del drama familiar. Nos fuimos un viernes por la tarde. La casa estaba bien cerrada. Sistema de seguridad activado, cámaras grabando. Volveríamos el domingo por la noche. Todo estaría bien. Regresamos el domingo por la noche alrededor de las 8 de la tarde. La calle estaba tranquila, normal. Todo se veía bien desde afuera. Abrí la puerta principal e inmediatamente supe que algo andaba mal. El olor me golpeó primero. A humedad, a encierro, algo estaba mal. Luego vi el piso. La hermosa madera original estaba deformada, abultada en algunos lugares, con manchas de agua por todas partes. Diana, dije en voz baja. No entres todavía. Pero ella ya estaba a mi lado. Dios mío. Caminamos por la planta baja en completo estado de shock. El techo de la sala se había derrumbado parcialmente. Daños por agua en todas las paredes. Los vitrales estaban intactos, pero los marcos de madera estaban hinchados y podridos. El piso de la cocina estaba completamente destruido, los azulejos estaban agrietados y levantados. Nuestros muebles estaban empapados y arruinados. Las fotos enmarcadas de nuestra boda estaban manchadas de agua y deformadas. Los recuerdos de nuestra luna de miel, destruidos. El comedor era lo peor. El techo había colapsado por completo. Había pedazos de yeso y tablarocas sobre la mesa antigua que había sido de la abuela de Victoria. El agua seguía goteando desde algún lugar arriba. Las paredes estaban manchadas y abultadas. Diana estaba temblando. Su voz salió en un susurro. Esto fue intencional. Saqué mi teléfono y llamé a Victoria, luego a la policía y después a nuestro seguro. Victoria llegó primero. Unos 20 minutos después, tenía a su jefe de seguridad con ella, Marcos. Caminaron por los daños en silencio. Marcos tomaba fotos y notas. ¿Qué tan grave es? Pregunté. Marcos respondió. Daño estructural. El agua ha estado corriendo durante al menos 36 horas, tal vez más. Esto no fue una tubería rota o un calentador de agua que falló. Alguien hizo esto a propósito.
¿Cómo puedes saberlo? Señaló la puerta del sótano. Habíamos pasado de largo por la conmoción. Entrada forzada. Forzaron la cerradura y el patrón del daño por agua no cuadra con un accidente. Esto fue sabotaje. ¿Cómo entraron sin activar la alarma? Pregunté. Marcos examinó el marco de la puerta. Esta es una entrada exterior antigua al sótano. El sistema principal cubre ventanas y puertas principales, pero esto aún no estaba en el circuito de sensores. Teníamos programado actualizarlo el próximo mes. Victoria sacó su teléfono e hizo una llamada. Sí, te necesito en la propiedad de inmediato. Trae las grabaciones de todas las cámaras. De las últimas 72 horas. Sí, la propiedad del fideicomiso Castañeda. Gracias. Colgó. Mi abogada viene en camino. Primero la policía, luego mi ajustador del seguro por la mañana. No toquen nada más. Ahora esto es la escena de un crimen. La policía llegó en menos de 30 minutos. Documentaron todo, tomaron declaraciones, fotografiaron la entrada forzada. Un oficial miró los daños y negó con la cabeza. Esto no fue al azar. Quien hizo esto tenía un plan. El investigador del seguro llegó temprano a la mañana siguiente. Fotografió todo, documentó la puerta del sótano forzada, tomó notas sobre los patrones de daño. Luego Marcos regresó con una laptop. Puso las grabaciones de las cámaras y todos las vimos. El coche de Jimena apareció en la cámara frontal a la 1:53 de la madrugada del sábado. Se quedó allí sentada durante 8 minutos, solo sentada en el coche, mirando la casa. Luego se fue. Eso no es prueba, dijo el investigador, pero es un momento muy interesante. Hay más, dijo Marcos. Puso el ángulo de otra cámara. La cámara trasera captó a alguien moviéndose por el costado de la casa hacia la entrada del sótano a las 2:14 de la madrugada. Está demasiado oscuro para ver una cara, pero la complexión y la forma de caminar coinciden con las de tu hermana en otras grabaciones que tenemos. El investigador se inclinó hacia adelante. La compañía de seguridad puede confirmar que la entrada del sótano fue vulnerada entre las 2 de la madrugada y las 2:30 de la madrugada del sábado. Sigue siendo circunstancial, dijo la abogada, pero está formando un patrón. Entonces sonó mi teléfono. Raquel. Carlos, necesito decirte algo ahora mismo. Jimena me llamó ayer, borracha y presumiendo. Dijo, y cito, a veces el karma necesita un empujón. A veces a la gente le hace falta un golpe de realidad sobre lo que de verdad tienen. La puse en altavoz. Todos escucharon. ¿Dijo algo específico sobre lo que hizo? Preguntó el investigador. Dijo que se había encargado de unas cosas que Carlos y Diana pronto entenderían. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Que las cosas materiales son temporales? Se estaba riendo de eso. El investigador tomó notas. Luego levantó la vista. ¿Tienes esa conversación guardada? La grabé, dijo Raquel. Pensé que sonaba rara, así que empecé a grabar a mitad de la conversación. La mando ahora mismo. La expresión del investigador cambió. Entonces hay una cosa más, dijo Diana. Sacó las redes sociales de Jimena en su teléfono. Miren esto. Una publicación de las 3:47 de la madrugada del sábado, solo horas después de las grabaciones de seguridad. Algunas personas no valoran lo que tienen hasta que lo pierden. Tal vez un pequeño golpe de realidad les ayude a recordar lo que de verdad es importante. El investigador tomó capturas de pantalla. Toda su actitud había cambiado. Esto ya no es circunstancial. Es un patrón de evidencia. La publicación, la confesión en audio a un familiar, las grabaciones de las cámaras, la entrada forzada. Voy a recomendar una investigación penal completa. Nos miró. Siento mucho que haya pasado esto, pero quien lo hizo cometió varios errores, y eso significa que habrá consecuencias. La policía se involucró en cuestión de horas una vez que revisaron toda la evidencia. El detective que tomó nuestra declaración había visto casos como este antes. Disputas familiares que escalan a delitos contra la propiedad.
El paquete de pruebas era abrumador. Cada pieza por sí sola era circunstancial, pero juntas eran contundentes. El detective llamó 2 días después. Vamos a presentar cargos. Daño en propiedad ajena con agravantes por evidencia de premeditación. Dado el valor de la propiedad y la magnitud del daño, esto es grave. ¿Qué tan grave?, pregunté. Si la declaran culpable, de 2 a 5 años de prisión, potencialmente. Pero la mayoría de los casos como este se resuelven con un acuerdo. La evidencia es lo suficientemente sólida como para que su abogado le recomiende llegar a un trato. La abogada de Victoria se movió igual de rápido. Solicitó órdenes de restricción contra los 3. Para Jimena, por el delito en sí; para Francisco y Laura, por permitir y fomentar el patrón de comportamiento, por sus nombres en esas llamadas a contratistas y por su acoso continuo incluso después de las advertencias legales. El seguro estimó los daños en 3,740,000 pesos por reparaciones que cubrían trabajos estructurales, remediación de daños por agua, reemplazo completo del piso, reconstrucción del techo, inspección eléctrica y prevención de moho. Como era propiedad del fideicomiso, el seguro comercial de Victoria cubriría la mayor parte, pero el deducible era de 595,000 pesos. Victoria lo pagó sin dudarlo. Esto es lo que hace la familia, dijo simplemente. Protegerse mutuamente. Las reparaciones tardaron 4 meses. 4 meses de vivir en un departamento amueblado ejecutivo que Victoria nos consiguió. 4 meses de ver cómo reconstruían nuestro hogar. 4 meses de lidiar con investigadores, ajustadores de seguros, contratistas y procedimientos legales. Francisco y Laura intentaron llamar una vez, 2 semanas después de que se presentaron los cargos. La abogada de Victoria cortó eso de raíz con un requerimiento de cese y desistimiento actualizado que incluía cláusulas sobre el contacto a través de terceros y monitoreo en redes sociales. Cuando intentaron contactarnos a través de la familia extendida, esos parientes recibieron cartas similares. Jimena peleó los cargos durante unas 3 semanas. Luego, su abogado de oficio se sentó con ella y le mostró la carpeta de investigación, las horas de las cámaras, la grabación de audio, la publicación en redes sociales, la entrada forzada y el patrón de acoso y prepotencia. Le dijo que el Ministerio Público tenía una tasa de condenas del 97% en casos así de sólidos, que si iba a juicio y perdía, enfrentaría la pena máxima, y que el acuerdo reparatorio sobre la mesa era lo mejor que iba a conseguir. Aceptó el acuerdo: libertad condicional, reparación del daño, orden de restricción permanente. La alternativa era un juicio y probablemente ir a la cárcel. El monto de la reparación del daño fue de 799,000 pesos. Su parte de lo que el seguro no cubría, más los honorarios legales. El plan de pagos le tomaría 7 años como mínimo. No asistimos a la audiencia del acuerdo. Nuestra abogada nos representó, pero leí la transcripción después. Jimena tuvo que declarar su culpabilidad, lo que significó que tuvo que admitir en audiencia pública exactamente qué había hecho y por qué. Tuvo que decir las palabras, que dañó deliberadamente nuestra propiedad porque sentía que tenía derecho a ella. El juez le preguntó si entendía que sus acciones constituían un delito grave, independientemente de sus sentimientos sobre lo que era justo. Dijo que sí. El juez le preguntó si entendía que la restitución económica y la libertad condicional eran un regalo comparado con lo que se merecía. Dijo que sí. La orden de restricción de Jimena se hizo permanente. Una distancia mínima de 150 metros. Sin contacto directo ni indirecto. Cualquier violación significaba arresto inmediato. Francisco y Laura recibieron órdenes formales de cese y desistimiento con cláusulas por acoso. Cualquier patrón de contacto, cualquier intento de coordinarse a través de terceros, cualquier violación de los términos resultaría en sus propias órdenes de restricción. 4 meses después nos mudamos de regreso. Victoria había reestructurado el fideicomiso con protecciones adicionales. Si algo le pasaba a ella, la propiedad no podía transferirse fuera de la familia inmediata, no podía venderse sin acuerdo unánime, no podía ser grabada ni hipotecada. También mejoró nuestro sistema de seguridad, sensores de movimiento de grado comercial, detectores de ruptura de cristal, respaldo celular, línea directa con un servicio de monitoreo. Nuestra dirección no figuraba en listas públicas.
Los registros de la propiedad mostraban solo el nombre del fideicomiso, no nuestra información personal. Esto es suyo ahora, dijo Victoria mientras caminaba por la casa restaurada. Verdaderamente suyo. Nadie puede quitarles esto. Nadie puede reclamarlo. Está protegido legal y físicamente. Nos miró a ambos. Lamento que tuvieran que aprender de lo que era capaz su familia, pero no lamento que lo hayan descubierto. Es mejor saber quiénes son las personas antes de desperdiciar décadas tratando de mantener relaciones con gente que no los valora. 6 meses después de habernos mudado de regreso, estaba en el supermercado comprando cosas para la cena. Un martes por la noche normal. Di vuelta en el pasillo de las verduras y me congelé. Francisco estaba parado junto a las manzanas. Se veía más viejo, cansado, con canas donde antes no las había. Me vio en el mismo instante y se quedó completamente inmóvil. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. Luego caminó hacia mí lentamente. Carlos, dijo en voz baja. Francisco. Miró hacia su carrito. Tu madre y yo estamos separados. Desde hace 3 meses. Jimena está trabajando en 2 empleos para pagar la reparación del daño. Estará pagando durante años. Todo se desmoronó después de lo que pasó. No respondí. Solo esperé. Creímos que teníamos derecho a algo, continuó. ¿Por qué te criamos? Porque tú tuviste suerte y nosotros no. Porque la vida no era justa y alguien necesitaba equilibrar las cosas. Nos convencimos de que se trataba de ayudar a Jimena, pero en realidad se trataba de que nosotros nos sentíamos engañados por la vida. Su voz sonaba áspera. Lo perdimos todo intentando tomar lo que era tuyo. Te perdimos a ti. Perdimos nuestra dignidad. Laura y yo ya ni siquiera podemos mirarnos a la cara. Lamento que eso haya pasado, dijo. Y lo decía en serio. No me arrepiento de mis decisiones. Lamento que se hayan destruido a sí mismos persiguiendo algo que nunca fue suyo. Solo quería que supieras, dijo Francisco, que nos equivocamos, que no nos debías nada, que debimos habernos alegrado por ti en lugar de sentir resentimiento. Sé que es demasiado tarde. Sé que nunca nos vas a perdonar. Solo necesitaba que lo escucharas. Pensé en todo lo que había pasado. Las exigencias, el acoso, la humillación en el trabajo, la inundación que destruyó nuestro hogar, los meses de reconstrucción, la forma en que convirtieron a la familia en un arma. Espero que encuentres paz, dije finalmente. Pero no será con nosotros. Esa puerta se cerró cuando entraron por la fuerza a nuestra casa e intentaron destruir lo que construimos. Él asintió. No discutió. No puso excusas. Solo asintió. Cuídate, Francisco, le dije. Se alejó. Lo vi irse. Cuando llegué a casa, Diana estaba en el cuarto del bebé. Ya con 7 meses de embarazo, pintando las paredes de un amarillo suave mientras tarareaba. Me topé a Francisco en el súper, le dije, y le conté todo lo que había dicho. Ella soltó la brocha. ¿Sientes que finalmente se acabó? Sí, le dije. ¿De verdad? ¿Se acabó? Ella asintió hacia la habitación. Aquí es donde Jimena quería vivir. La tercera recámara que creía que se merecía. Y ahora es el cuarto de nuestra hija. Exactamente. Ella sonrió. La mejor venganza, realmente, es simplemente vivir bien. 2 meses después, nació nuestra hija. Victoria lloró cuando sostuvo a su nieta por primera vez. La llamamos Clara. Francisco envió una tarjeta cuando nació Clara. Felicidades. Nada más. No respondimos. A veces paso manejando por la antigua casa de mis padres. Se ve más pequeña y más descuidada de lo que recordaba. No siento un triunfo cuando la veo. No siento la victoria, solo me siento agradecido de haber aprendido la lección que me enseñaron, aunque no haya sido la que pretendían enseñarme. La familia no se trata de la sangre. Se trata del respeto. Se trata de celebrar la felicidad del otro en lugar de resentirla. Se trata de protección en lugar de sentirse con derecho a exigir. Victoria me enseñó eso.
Diana me enseñó eso. Ellas me mostraron lo que realmente significa la familia. Y ahora me toca enseñárselo a Clara, en la casa que fue dada con amor y que protegimos poniendo límites. Así es como ganas. No destruyendo a las personas que intentaron destruirte, sino viviendo.